En el libro de Mateo, capítulo 8, empezando en el 5, habla sobre un centurión romano, que este centurión tenía un siervo que estaba muy enfermo. Y él fue al Señor Jesús, y siendo un centurión romano, acuérdense que el pueblo de Israel estaba bajo el imperio romano, y Jesús era un simple carpintero, y este centurión era un hombre del ejército, y los romanos tenían en su poder matar a quien quisiera matar. Pero este hombre se humilla delante de Dios, se humilla delante de un carpintero. Esta mañana te digo algo, humíllate delante de Dios. Delante de Jesús humíllate. Y este hombre se humilló, este hombre le dice al Señor, le rogaba al Señor Jesús y le dijo, Señor, en el capítulo 6. Usted sabe lo que es que un centurión romano, no sé, un general, no sé, un hombre de gran poder que tenía varios soldados a sus órdenes, le diga a un simple carpintero, Señor. Y más que eso, lo que maravilló al Señor Jesús es que Jesús le dijo, sí, yo voy a sanar a tu siervo, yo iré y le sanaré. Pero él se sintió tan bajo delante de Dios que le dijo, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, Señor. Porque él sabía quién era un hombre que había matado, me imagino, era un hombre que había hecho cosas muy malas, era un hombre que estaba sirviendo a un imperio, a una dictadura se puede decir. Y él le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y Jesús empezó a ver en este hombre, no sé si le habrían predicado, puede ser que alguien le habría hablado de Jesús. Vio en este hombre que se humilla delante de él y dice, no soy digno. Más bien, según el tiempo, Jesús no era digno de entrar en la casa de él. Y él le dice, solamente di la palabra, Señor. Y Jesús le dice, antes de eso, yo iré y le sanaré. Pero él le dice, el centurión, solamente di la palabra. Y le dice por qué. Él reconoce una autoridad en Jesús. Él dice, yo soy hombre también bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Él le dice, solamente di la palabra. Si tú hablas y esa palabra va a mi siervo va a sanar. Vean cómo él reconoce una autoridad nada más en la voz de Jesús. Jesús le dijo, yo voy a ir, pero él me dijo, no vaya. Yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente habla. Y mi siervo va a sanar. Y dice la palabra que él se maravilló. Él se maravilló, dijo, wow, ni aún en Israel he hallado tanta fe de este hombre. De este hombre que es un hombre malo. Es un hombre que está bajo órdenes de una dictadura. Este hombre tiene una fe tan grande que es la más grande que he visto en Israel. Y él le dijo, así como creíste te sea hecho. Y el criado fue sano. Hay dos cosas que yo veo aquí. Primero, la humildad de este hombre, el amor que le tenía a su siervo y el respeto hacia Jesús. El respeto hacia su voz de mando. Yo te voy a dar una buena noticia hoy. Esa misma voz la tienes tú. Esa misma voz de autoridad que hizo que ese siervo sanara, la tiene la iglesia. Solo que tenemos que hacer uso de ella. Como dijo el pastor, creer como un niño. Que nos digan loco, no importa. Que nos digan fanático, no importa.
Que se burlen de nosotros, no importa. Lo que ellos no saben es que tenemos en nosotros un poder que ellos no tienen, que es el poder de la palabra de Dios. Fíjese, el siervo dice que él tenía bajo autoridad. Esta palabra autoridad es, en el idioma original, significa poder para mandar y hacer que le obedezcan. Dios me está hablando de eso y hace unos días, esa noche, yo tenía el poder para que mi estómago y mi intestino me obedecieran. Ahora usted me dice, Pastor Jesús, pero es que eso es extraño. ¿Cómo yo le voy a hablar algo que no tiene oídos, que no tiene ojos, que no... ¿Cómo le voy a hablar eso? Bueno, en Juan 6:63 dice que las palabras que habla Jesús son espíritu y son vida. Las palabras que habla el Señor son espíritu y son vida. Cuando el Señor habla, todo cobra vida. ¿Qué le dice el Señor en Mateo 17:20? ¿Qué nos dice? Que le hablemos a un monte. Hay que tener fe para hablarle a un monte. Si tuviera fe, como un grano de mostaza, ¿qué diréis a este monte? Hablarías al monte, hablarías al intestino, le hablarías al estómago, le hablarías al cerebro, le hablarías a la ruina, le hablarías a la escasez, le hablarías a la enfermedad. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, hablaríamos. Satanás no quiere que tú hables. Satanás no quiere que tú hables palabras de fe. Porque él sabe que el poder está en nuestros labios. Al Señor Jesús le hablaba a los vientos. En Mateo 8:27, Él reprendió al viento, Él regañó al viento. Él le dijo, viento, hasta aquí llega, fuera de aquí. Él le habló. Con la palabra echó fuera demonios en Mateo 8:16. Le hablaba al demonio. Le hablaba al demonio. En una oportunidad, había una vecina que nos habían dicho acá que estaba endemoniada, y vino unos familiares que oráramos por ella. Un grupo, el pastor le había dicho un grupo, no sé, ese grupo como que no había ido, y un día estoy en el negocio y me llega un familiar de ella y me dice, mire que está endemoniada, al negocio. Pero cuando me dijo que está endemoniada, yo no quería ir para allá. No quería ir. Y le dije, mira, ahorita yo estoy trabajando, no voy a poder ir para allá. Entonces, no, y tengo que hacer una cosa en la iglesia. Eso fue hace tiempo. Y me vine a la iglesia, hecho el loco. Y salgo de la iglesia y voy al negocio otra vez y me llegó el muchacho, mire que está endemoniada. Oye, ¿qué más puedo hacer? Bueno, vamos. Y cuando voy, está la muchacha, y está la familia. Y empiezan a hablar lo que le está pasando. Y yo empiezo a orar ahí, Señor, Espíritu Santo, revélame tu verdad aquí. Y de repente, bueno, yo voy a orar por ti. Y le digo, Padre, y la muchacha se levanta y le digo, Padre, en el nombre de Jesús. Cuando dije el nombre de Jesús, esa muchacha dice, y empezó a hablar. Y empezó a hablar como un hombre ahí. Y cambió la cara. Y yo por dentro le pedí, Espíritu Santo, dime qué tengo que decir aquí, qué tengo que hacer. Y el Señor me dijo, háblale en lenguas. Si tiene un demonio, dile que se arrodille. Y le hablé en lenguas y le dije, demonio, arrodíllate. Y el demonio no se arrodilló. Y le dije, tú no tienes ningún demonio. Eso es mentira.
Cuando le dije así, la muchacha empezó a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y le dije a la familia, abrácenlo. Ella lo que necesita es amor de ustedes. Tenemos poder en nuestros labios. Tenemos poder que Dios nos ha dado una autoridad en nuestros labios. Y esta mañana Dios quiere que tú tengas esa autoridad, que creas esa autoridad. Tú tienes esa autoridad. La tiene la iglesia. Pero debemos creerla. Jesús hablaba. Cuando le preguntaron, ¿tú quieres limpiarme? Jesús hablaba, sí, quiero ser limpio. Él hablaba. En Marcos 5, 12 al 13, Él le dio permiso a los cerdos a los demonios para que entraran en los cerdos. Le dio permiso. Él le dijo, pueden. Cuando Pilatos estaba por crucificar al Señor Jesús, Pilato, muy orgulloso, le dice, mira, tú no sabes que yo tengo poder para crucificarte y poder para librarte. Eso está en Juan 19 del 10 al 11. Y él le dijo, ninguna autoridad tuvieras tú si no te hubiera sido dada de arriba. Le voy a explicar algo. Ninguna autoridad existe si Dios no lo permite. La palabra de Dios dice que no hay autoridad que no sea de parte de Dios. Toda autoridad, el presidente, los policías, tienen autoridad porque Dios ha puesto esa autoridad en ellos. ¿Amén? Así como ha puesto autoridad en la iglesia. La autoridad de Cristo la experimentamos cuando creemos en su autoridad. Como le dijo al centurión, como creíste, te se ha hecho. Él creyó en la autoridad de Jesús. ¿Qué es la autoridad de Jesús? Es el derecho que Él tiene de mandarnos. Simplemente eso. De decirnos, anda y vamos, ven y venimos, haz esto y lo hagamos. Cuando la iglesia entra en esa esfera espiritual, cuando tú entras en esa atmósfera espiritual, cuando tú entras en ese estadio de obediencia y de sujeción a Jesús, empiezas a tener autoridad. Nosotros teníamos 25 años en un local, un tremendo punto, y Dios me movió de ahí, permitió y me dijo, huye. Yo no quería irme, huye, me fui calladito. Pusimos el negocio en un sitio muy pequeñito y yo preguntándome, Señor, 25 años allá, un punto, mis clientes, ¿qué hago? Aquí esto es tan pequeño. Pero el Señor me dio una palabra, me dijo, no veréis viento ni lluvia. Haz estanques porque este valle será lleno de agua. Y yo dije, amén. Y dije, ¿cómo son los estanques? Y me dijo, lo que la gente te pida, tú vas a hacerlo acá. Y empezaron la gente a pedirme cosas, Y bueno, y lo creí, le decía a Irlene, tenemos que comprar este equipo, tenemos que comprar este equipo. Y ahora estamos allá. Yo no veía viento ni lluvia. Pero Dios nos ha prosperado allá más que en el negocio que estábamos 25 años. Y le decía, Señor, un día estaba en la mañana donde mi proveedor de los sellos, que me provee los sellos, no tenía el número de teléfono. En la mañana, y a mitad de mañana estoy de espalda y de repente, Señor Jesús, cuando volteo así era proveedor de los sellos. ¿Cómo me conseguiste? No, yo iba pasando por aquí y pasé así de refilón y dije, oye, ese como que es Jesús. Un día, como tenemos unos avisos muy pequeñitos y aquí teníamos avisos grandes, yo en la mañana, Señor, tengo avisos pequeños. Va a ser difícil que la gente me vea. Y llegó un muchacho de un autolavado y me dice, oye, mira, necesito que me hagas todos los avisos del autolavado que estoy haciendo. Oye, gracias a Dios que tú tienes esos tremendos avisos, porque si no, no te hubiera visto. Y mis avisos no son más grandes que una hoja carta. Pero todas las mañanas
me lleno de su palabra y declaro la bendición. Declaro la bendición de Dios. Y he visto cómo el Espíritu Santo obra. Cuando usted habla de parte del Señor, se llena de palabra, el Espíritu Santo sale de usted. Y echa fuera los demonios, echa fuera la escasez, la ruina, esa mala atmósfera. Porque Dios obra en la iglesia, por medio de la iglesia, por su palabra. Tenemos que empezar a oír, a creer, a hablar, a obrar, a pensar como Jesús. No puede haber en nosotros pensamientos negativos, pensamientos de temor. Hoy estaba hablando con... ¿Dónde está mi hermano por ahí? Ay, se me fue. Y me ministró, porque yo le dije, no te pongas nervioso. Y él me dice, los nervios no son de Dios. Yo, gloria a Dios. Los nervios no son de Dios, no podemos estar nerviosos. ¿Ok? Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y de hablar. Jesús en Juan 14:10, Él no hablaba por su propia cuenta, Él hablaba como hablaba Dios. En Juan 3:34, Él dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Aquí hay algo muy importante. Estuve hablando con mi sobrina, está en Chile, y mi sobrino le están haciendo unas terapias. Y él me dice, tío, lo que pasa es que el ser humano, la información entra por lo que ve, por lo que oye. Eso hablé anoche con ella y me puse a pensar. Vamos a desechar toda esa información que está entrando por nuestros oídos. Deseche toda esa información que entró por su oído, información de muerte, información de escasez, información de ruina, información de violencia, de mala circunstancia, toda esa información de morbosidad, información de mentira. Deseche todo eso. Decida oír las palabras de Dios. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Amén. Vamos a ver 8:26, porque yo le dije, Señor, pero algunas veces yo quiero hablar. Algunas veces yo quiero juzgar, algunas veces yo quiero dar una opinión. Y fíjese lo que me dijo el Señor. Vamos a ver Juan 8:26. Mire lo que decía Jesús. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. También Jesús tenía que decir y juzgar. Pero ¿qué él hacía? Él se callaba la boca. No hablaba él. Pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Usted sabe cómo repele usted esa mala suerte del mundo? Esa mala vibra del mundo, esa maldición que tiene el mundo, respondiendo lo que Dios le dice. Usted no sabe que en su casa viene alguien y le deja un mal demonio ahí, le deja un espíritu inmundo en su casa. Cuando empiezan a hablar groserías, cuando empiezan a hablar cosas mundanas y usted se sienta con ellos y lo oye, cuando se va esa gente, su casa queda llena de ese espíritu. Yo he entendido esto y he tenido que luchar y pedirle a Dios la gracia de poder decirle a las personas que van a mi negocio que no diga grosería. Porque eso me contamina y contamina el ambiente santo que hay en mi casa. Y muchas veces esto, cuando usted le habla al mundo, ellos no van a entender. Pero usted tiene que tomar fuerza, valor del Espíritu Santo y hablar lo que Dios le dice. ¿No le ha pasado que muchas veces alguien le está hablando y el Espíritu Santo le pone a usted una palabra para dársela, pero usted se quedó callado porque no sabe cómo decírsela? Porque ese espíritu que tiene esa persona lo apabulló. Entonces, la maldición que tiene esa persona se la deja a usted y de paso se le mete a usted. Entonces somos unos hijos de Dios y algunas veces vivimos peor que un incrédulo.
porque estamos oyendo cosas que no le dan la gloria a Dios. Estamos viendo cosas que no le dan la gloria a Dios. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, consérvate puro. Tenemos que conservarnos puros para el Señor, porque el poder está en la santidad. El poder está en la fidelidad al Señor. Tú tienes la misma autoridad. Vamos a ver Efesios 1, el 15, el 23. Oh, aleluya. Aleluya. Fíjese, Efesios 1, al 15, 1 a partir del 15. Vamos a ver el poder que tenía Cristo. El apóstol Pablo ora para que nosotros estemos llenos, la iglesia, el 17, para que la iglesia, Dios le dé a la iglesia espíritu de sabiduría y de revelación en su conocimiento. El apóstol Pablo decía, la iglesia necesita conocer algo. Padre, hazle conocer esto. El apóstol Pablo lo sabía. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, tu mente tiene que alumbrarse para que sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjese, imagínese usted las riquezas de la gloria, eso es incontable, no se puede contabilizar. Usted puede contabilizar las riquezas de toda la tierra, pero las riquezas de la gloria de Dios nadie la puede contabilizar. ¿Y cuál la super eminente grandeza de su poder? Bueno, esto es una cosa que en mi mente no cabe esto. ¿Para quién? Para con nosotros, para ti, para mí. Dios nos entregó la supereminente grandeza de su poder. Dios nos entregó esa revelación. Ese poder, dice, según el poder de su fuerza, operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder operó en Cristo, pero ese poder también operó en ti. Porque el 2:6 dice, y juntamente con Él, ¿qué nos hizo? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí está la autoridad. Los momentos más fuertes de mi vida, yo digo, yo estoy sentado en los lugares celestiales. Yo estoy sentado junto a Cristo. Ahí este es mi sitio. La autoridad viene de reconocer que está bajo autoridad. El 1:21 dice, sobre todo, fíjese, sobre todo lo que está Cristo. Cristo está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Todo nombre que se nombra, toda enfermedad extraña, está bajo los pies de Cristo. Toda santería, toda brujería está bajo los pies de Cristo. Toda dictadura está bajo los pies de Cristo. Todo está bajo los pies de Cristo. Y sometió todas, una, dos o tres, todas las cosas bajo sus pies. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Dios me dijo, tú eres mis pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Usted es el pie de Cristo, porque usted es el cuerpo de Cristo. Y si usted es el pie de Cristo, todas las cosas están bajo tus pies, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El cuerpo de Cristo, ¿qué es? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El cuerpo de Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, usted es la plenitud de Dios.